Hay nombres que, con solo decirlo 2 veces, ya merece la pena, pues bueno, quedarse ahí y no seguir adelante. Porque si lo dices una tercera vez, hay maldiciones que se pueden cumplir, y es el caso de Beetlejuice. Manu Díaz, como siempre, nos trae grandes historias del mundo del cine, y en esta ocasión te vamos a hablar de un estreno de una película, pero de su primera edición, sobre todo, Beetlejuice, que en su momento marcó un punto de inflexión en el mundo del cine, no solo por su historia, sino también por sus protagonistas y director. ¿Qué tal estás? Soy José Luis Martín, esto es World Media Podcast y como siempre te proponemos diferentes historias del mundo de la música, del cine, de gente sencilla, y en esta ocasión hablamos de cine y lo hacemos con Manu Díaz, y no te pierdas todo lo que nos va a contar de Beetlejuice, ya, aquí en este podcast. Y la verdad es que cuando volvemos a recuperar una película de hace muchos años y sale una nueva versión o sale una nueva edición, etcétera, etcétera, siempre tenemos un poco de temor a ver cómo va a ser. Pero el recuerdo de la primera lo vamos a mantener, y es de lo que vamos a hablar con Manu Díaz, que ya está al otro lado. Manu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, pues encantado de estar una vez más por aquí. Vamos a tener un poquito de nostalgia, que es lo que solemos hacer en esta sección de cine, recordar pues películas que nos marcaron en el pasado, y alguna pues que resucita. Le ha dado un halo de misterio a ese tono de resucita, ¿eh? Muy intencionado, ¿eh? Las cosas, se ha notado el detallito, ¿eh? Las cosas que queden claras. ¿Y por qué resucita, Manu? A ver, cuéntanos. Bueno, primero vamos a decir qué es lo que resucita. Uh-huh. Resucita Beetlejuice. Exacto. Eh, que bueno, podríamos hablar mucho de solo del título, porque Uh-huh. Beetlejuice en España no tiene sentido ninguno. En inglés sí tenía sentido, es Beetlejuice, zumo de escarabajo. Pero claro, en español no tiene sentido. Y en la propia película había un momento en el que había un juego en el que Beetlejuice tenía que decirle a un personaje cómo se llamaba, pero no podía decirlo. Entonces hacía una serie de elementos visuales para que la otra persona lo adivinara el nombre. Y claro, en español pues esa escena era terrible porque no había forma de hacerlo bien. Uh-huh. Eh, pero bueno, Beetlejuice es un personaje creado en la década de los 80, finales de los 80. Supuso el segundo largometraje como director de Tim Burton, la película que después le abriría las puertas para hacer Batman, a pesar de que Beetlejuice y Batman, aunque es verdad que tienen un tono oscuro y un tono gótico, no tienen nada que ver una cosa con la otra. Una es una película de superhéroes y la otra es una comedia negra. Pero bueno, es verdad que fue la película que hizo que se pensara que Tim Burton era un director con la capacidad de manejar una superproducción como iba a ser Batman. Eh, es la película que unió también las carreras de Michael Keaton y de Tim Burton. Eh, También, si no hubiese habido un Beetlejuice, pues Michael Keaton no hubiese sido Batman posteriormente, a pesar de un poco la polémica que se generó alrededor de su nombramiento como el hombre murciélago. Entonces, pues bueno, es una película que en 1988, cuando se estrena, era una rara avis, porque era Uh-huh. una comedia sobrenatural, pero con ese toque fantasioso, desproporcionado, que tenía el cine de Tim Burton, pero que además todavía no conocíamos el cine de Tim Burton, así que nos cogió completamente por sorpresa. Pues eso, los protagonistas eran un matrimonio que acababa de fallecer y que quedaban atrapados en su casa, y donde después se mudaba una familia y empezaba a cambiarlo todo. Y ellos, pues para espantar a esa familia, pues no se les ocurre otra cosa que contratar a un bioexorcista, que es el personaje de Beetlejuice, que es básicamente, pues bueno, un abusón del otro mundo.
Y esa película, pues, tuvo un éxito completamente inesperado. Lanzó la carrera de Tim Burton, lanzó la carrera de Michael Keaton, lanzó la carrera de Alec Baldwin, que era uno de los protagonistas, la de Gina Davis, que era otra de las protagonistas. O sea que fue un éxito absoluto. Desde que se estrenó, pues claro, película que triunfa en Hollywood, película que se habla de hacer una segunda parte, y sin embargo, pues bueno, estamos hablando de 1988 y hemos tenido que esperar hasta 2024 para que se haga una segunda parte. Se hizo una serie de animación para televisión muy divertida, también digamos con una animación atípica, muy, digamos, con elementos muy expresionistas, y durante mucho tiempo pues se venía hablando de una segunda parte, de que Tim Burton iba a ser una segunda parte de Beetlejuice y que el protagonista iba a ser otra vez Michael Keaton, pero no terminaba de fraguarse, y finalmente pues sí, Michael Keaton eh, sí puso una serie de condiciones, quería aprobar el guión, quería que la película no fuera una película de efectos digitales, sino que se recuperara un poco el toque artesanal que tenía la película original, y por supuesto quería que la película la dirigiera Tim Burton. Si no se daban esas tres condiciones, él no iba a volver a interpretar a Beetlejuice, y bueno, pues las tres condiciones se han cumplido. Pero Manu, mira que ha pasado tiempo, ¿eh? Mira que habrán tenido oportunidades de volver a sacar una nueva versión en momentos bajos del cine, en momentos bajos de alguna carrera, ¿no? De algunos de los protagonistas que, como bien decías, tanto actores, actrices como el propio director, y han tenido que pasar pues tantos y tantos años para volver a ver a Beetlejuice otra vez en la gran pantalla. Efectivamente. Y bueno, no solo Beetlejuice, hay otros personajes que regresan. Hombre, los dos protagonistas de la película original, Alec Baldwin y Gina Davis, no regresan, pero bueno, porque en aquella película esos personajes conseguían pues pasar a la otra vida, y quedaban liberados, pero sí es verdad que por ejemplo, regresa Winona Ryder en el papel de Lydia, que era un poco um, la hija que se mudaba a esa casa y que se convertía en aliada de los fantasmas. Regresa Catherine O'Hara, que interpreta a su madre, el papel de Delia. O sea que hay personajes que regresan. Obviamente, bueno, Jeffrey Jones, que hacía el padre, pues digamos que él ya está en la otra esfera, así que no podía salir en esta película, y tampoco regresa Glenn Shadix, que hacía el papel de Otto. Pero bueno, digamos que sí, que Winona Ryder y Gina Davis sí regresan, y además esta nueva película pues incorpora algunos rostros que no estaban en la película original, pero que a día de hoy sí podemos considerar que ya forman parte de la troupe de Tim Burton. Una es Gina Ortega, que va a ser la nueva protagonista, hace de Astrid. eh, y tenemos a Gina Ortega, pues fue la protagonista de Miércoles, la serie de Netflix que produjo Tim Burton, basada en el personaje de la familia Addams. Y otra actriz que sale es Mónica Bellucci, que en este caso es verdad que Mónica Bellucci no ha salido en ninguna película anterior de Tim Burton, pero sabemos que a Tim Burton le gusta incluir a sus parejas corrientes en las películas que está realizando, y en este caso pues bueno, pues Tim Burton y Mónica Bellucci tienen una relación sentimental en la vida real, y por eso pues el director ha aprovechado para incluirla en el reparto. Evidentemente Michael Keaton regresa como Beetlejuice, y después algunos actores, como es el caso de Danny DeVito, que ha salido en varias películas de Tim Burton, pues va a aparecer aquí también. Tenemos a Willem Dafoe, que se incorpora a la troupe. O sea que el reparto, la verdad es que resulta un reparto bastante atractivo. La cuestión es si la historia que nos van a contar pues está a la altura de la película original. Claro, yo tengo que confesarte que cuando vi que volvía Beetlejuice, lo primero que pensé fue a ver a quién van a poner de protagonista, porque como Michael Keaton, difícil.
Y claro, cuando veo y me entero que es Michael Keaton, digo, hombre, por lo menos esa parte la han respetado y la fortuna de volver a verle interpretando este papel. Sí, y bueno, como de todos modos, en ese más allá de del universo de Beetlejuice, pues ya en la película anterior, pues veíamos que hasta los muertos, pues digamos que se les iba notando el paso del tiempo, pues aquí ver a un Michael Keaton, que obviamente pues se le nota que han pasado pues 36 años, eh, pues bueno, pues entra dentro de lo esperado, porque al fin y al cabo, pues bueno, ya habíamos visto eso, que en las películas anteriores, que a los fantasmas, pues también se les notaba el paso del tiempo. Así que aquí tenemos un Beetlejuice que está un poquito pues más ajado que conocimos en 1988. Bueno, también se entiende, ¿no? Pero bueno, siendo un fantasma y estando muerto, da igual el paso de los años, ¿no? Esa es la parte buena, entre comillas, del papel de él. No sé en el caso de Winona Ryder cómo va a ser, porque en aquella película era una niña y ahora ya es una mujer adulta, ¿no? Y madura. Claro, aquí eso, bueno, entra un poco dentro digamos, los spoilers que se han colado. Se supone que el personaje de Gina Ortega es la hija de Lidia. Entonces, pues ya tenemos eso, a que Lidia ha crecido, ha Uh-huh. tenido una hija, pero bueno, sigue teniendo esa conexión con el más allá. Y bueno, recordemos que Beetlejuice en la película original, pues también tuvo una cierta obsesión por el papel de Lidia y que casi que forzó un matrimonio ahí. Pues bueno, pues en este caso, digamos que regresa con intención de reclamar a su prometida. Manu, teniendo en cuenta que, claro, fue una época en la que marcó un punto de inflexión esa película, como bien decías, ¿no? Sobre todo en la carrera de Tim Burton, ¿no? Y de todos sus protagonistas, ¿crees que esta película puede generar el efecto contrario? Puede ser, digamos, el ocaso, ¿no? De decir, oye, pues mira, ya no pudieron sacar nada más, ya no pueden sacar nada más, y es volver a lo mejor a sacar algo de lo que no se le puede, bueno, pues sacar más punta. Yo creo que tampoco, no creo que esta sea una película que la hagan con intención de seguir sacando secuelas de Beetlejuice como churro. Hmm. Yo creo que es algo simplemente que la hacen primero por petición popular, porque han pasado 36 años y el público sigue acordándose de Beetlejuice y sigue pidiendo una segunda parte de Beetlejuice, por lo que, pues bueno, un poco ellos lo que están es también cumpliendo pues la petición de su público, y por otro lado porque yo creo que es una película que la han hecho porque les apetecía hacerla y les apetecía pasárselo bien. Michael Keaton ha dicho que de toda su carrera el personaje al que le tiene más cariño es a Beetlejuice. Y hubo un momento, a pesar de que en los últimos años le hemos visto volverse a poner el traje de Batman, eh, él decía que el único personaje que tenía ganas de volver a interpretar era Beetlejuice. Así que yo creo que en este caso, además Tim Burton, que bueno, Tim Burton a lo largo de su carrera ha tenido sus tiras y aflojas con la Disney. Recordemos que empezó su carrera empezó como animador en la factoría Disney, después se fue pues un poco asqueado de la forma de trabajo de la Disney, y consiguió pues una cierta reputación como artista, digamos, con una visión propia. Después volvió otra vez a la Disney, donde ha tenido algunas de sus películas de mayor éxito comercial, pero que un poco han también acusado pues, una pérdida de creatividad en el director, y ahora vuelve otra vez a salirse de la Disney, echando peste de la factoría, y hace una película como Beetlejuice, eh, que le permite volver un poquito a sus orígenes y le permite hacer una película pues con una libertad y rodeado de un equipo donde se siente cómodo y le apetece pasar el rato. Catherine O'Hara ha dicho
que ha sido uno de los rodajes más divertidos en los que ella ha estado, que todos se lo han pasado muy bien y que si al final la película se estrena y a la gente no les gusta, pues en palabras de Catherine O'Hara, que se jodan. Básicamente ha hecho que la han hecho, o sea, han rodado la película porque les apetecía hacerla, porque se lo han pasado bien, y si a la gente le gusta bien, y si no, pues mala suerte. Pues esto es lo que hay y te lo comes con papas, y si no, me da exactamente igual porque yo me lo he pasado de maravilla, ¿no? Está claro. Efectivamente. Hombre, claro, lo que luego no sé si a aquellos que han puesto el dinero para la película les va a sentar igual de bien o igual de mal que la gente no vaya al cine y no le guste, porque si corre la voz y no gusta, eso son pérdidas. Claro, pero desde la perspectiva de Michael Keaton, desde la perspectiva de Tim Burton o de Catherine O'Hara, si la película fracasa en taquilla, lo peor que puede pasar es que no hagan una tercera parte. Vale. No tienen intención de hacerlo. Sí, también es claro, y a lo mejor sería un error, ¿no? Estirar demasiado el chicle, como hemos visto en otras sagas o en otra serie de películas donde con una segunda, bueno, pero ya con una tercera ya es meter la pata. Bueno, y tan grande sería el error porque la primera es Beetlejuice, la segunda es Beetlejuice, si llega la tercera ya sabemos lo que pasa. Claro, efectivamente, que eso también hay que tenerlo en cuenta, que no se puede decir 3 veces porque aparecería. De todas formas, Manu, recuerdo una escena de la película, lo que no la recuerdo bien. Creo que decía que las personas que se suicidaban se convertían en funcionarios. Sí, se convertían en funcionarios del más allá. Efectivamente, ¿no? O sea, claro, es una faena también, ¿no? Porque, claro, obligados a trabajar de por vida, por la eternidad, por haberse quitado la vida, ¿no? O sea, recuerdo que era una de las cosas que me llamaba la atención, que me llamó la atención de la película, la originalidad también de buscarle punta a algo tan, digamos, amargo, ¿no? Como puede ser que alguien se haya quitado la vida y luego, ¿qué vas a encontrarte en el futuro? Sí, pero bueno, habría que mirar, de todos modos, había una película de José Luis Cuerda que era Así en el cielo como en la tierra, que planteaba que, digamos que cada país tenía el cielo acorde a su cultura. De manera que, en este caso, es una película española y el cielo era un pueblo en plena era franquista. Claro. Claro, en Estados Unidos, pues digamos que los que se suicidan pasan a ser funcionarios, pero en España, en España que somos país de funcionarios, ¿cómo será el más allá? No lo sabemos. Pues peor que eso, no sé qué decirte. A lo mejor es estar en la ventanilla al otro lado sin que haya nadie, ¿no? Y estar en la eternidad esperando a que alguien vuelva del desayuno, que podría también ser otro gran castigo. También, efectivamente, por ejemplo. Manu, bueno, en este caso, sobre la película, aparte de lo que hemos hablado, ¿no? De lo que nos vamos a poder encontrar en la primera, ¿hubo algo que no gustara en la anterior? Me refiero a algo que, aparte como tú bien decías, ¿no? Que a lo mejor en España no conocíamos mucho, ¿no? El cine de Tim Burton. ¿Hubo algo que no llegó a cuadrar? Sobre todo a lo mejor en Norteamérica. Hombre, a ver, era una película delicada, porque es una comedia negra que se reía de la muerte y donde había una serie de gags, como el que tú acabas de comentar, que bueno, a lo mejor podían caer en el mal gusto dependiendo de quién viera la película. Y bueno, pues en este caso, pues es verdad que la película, pues digamos que ese humor cuajó. Evidentemente, pues bueno, siempre hubo quien a lo mejor no le hiciera tanta gracia, pero en aquella época no había internet, así que solo se podían quejar en casa. Claro. Pero a día de hoy pues habrá que ver, porque ya otra frase que ha dicho Catherine O'Hara es que han mantenido que la película sea, digamos, no solo una comedia, sino que mantenga también, digamos, los elementos siniestros que tenía la original. Y bueno, hoy en día como que estamos más acostumbrados a compartimentar bien las cosas. Si es una comedia, es una comedia, y si es una comedia, pues no puede tener cosas de terror, y si es una película de terror, no puede tener cosas de comedia, porque si el público ve una comedia, va a reírse, y de repente no le puedes pegar un susto, porque eso no está previsto. Claro. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué tal reacciona el público no solo a esta nueva entrega con respecto a la anterior, sino
pues evidentemente el público de 1988 era un público muy distinto al que va a tener esta película en 2020.